Presidente, por su intermedio, ministro Jackson, todo por lo que ustedes han luchado y que hoy lo rodea se ha transformado en un verdadero problema para nuestro país. La Convención Constituyente, un engendro que amenaza con la libertad y la democracia de las personas. La fuerza y la violencia, cómo se quebró un país el 18 de octubre, silenciada y de alguna manera apoyada por ustedes. Hoy día tiene un costo altísimo. Ley de amnistía para cientos de delincuentes, una verdadera afrenta para miles de chilenos. El plan de la Agenda de la Mujer no es otra cosa que el adoctrinamiento en la letal y contaminada ideología de género. El plan del diálogo con los tiranos del sur, un verdadero desastre. Y lo que hoy día nos lleva a esta sala, debatir sobre los fondos previsionales. Notable es que hoy el gobierno se queje del caos y de la ruina que ellos mismos han provocado y de la que tantas veces se las advirtió, incluso don Mario Marcel, hoy ministro de Hacienda. Esas advertencias no les importaron, ni les importó la verdad, como si ésta no existiera, ocultando, distorsionando y manipulando el real efecto que tendría el retirar de los fondos sobre las personas y sobre el país. Una suerte de trampa con tal de confundir a las personas y llegar al poder. De lo contrario, es muy difícil entender los cientos de discursos desgarradores durante todos los retiros del 10%, sobre todo el último, del entonces candidato a la presidencia, hoy presidente de la República, a pocos días de las elecciones presidenciales, sobre el proyecto que pretenden presentar en relación a la no estatización de los fondos. ¿Cómo pueden sostener que en el futuro no lo harán si ni antes ni ahora han sido capaces de controlar los fondos previsionales? ¿No fue la propia ministra Camila Vallejos que, siendo diputada, el 6 de mayo del año 2020 ingresó un proyecto de ley para declarar de interés nacional las administradoras de fondos de pensiones? Pero por otro lado, queridos colegas, déjenme decirles que la labor parlamentaria exige mucho más de nosotros. Y voy a ser más claro, la dieta parlamentaria y las asignaciones parlamentarias son demasiado altas para ignorar que nuestro rol no es solamente repetir lo que escuchamos en el distrito, sino también acudir a producir soluciones. Por tanto, los invito a que no enfrentemos este debate solamente de si acaso la gente tiene necesidades, porque la gente tiene tremendas necesidades. La discusión es si acaso esta es la mejor política pública que tenemos para enfrentarlas. Ese es el debate que nos convoca. Nos correspondió votar en general y en particular por el cuarto retiro, y tal como lo haremos hoy, votamos a favor en ese entonces. ¿Por qué a favor? Y he tenido la oportunidad de recorrer distintos rincones de Chile y en todas partes, presidente, aparecen ejemplos similares de personas de clase media que no son ni de izquierda ni de derecha, muchos de ellos emprendedores que están ahogados, acogotados en deuda. Que nuestro rol no es solamente repetir lo que escuchamos en el distrito, sino también acudir a producir soluciones. Por tanto, los invito a que no enfrentemos este debate solamente de si acaso la gente tiene necesidades. Que nuestro rol no es solamente repetir lo que escuchamos en el distrito. Y he tenido la oportunidad de recorrer distintos rincones de Chile y en todas partes, presidente, aparecen ejemplos similares de personas de clase media que no son ni de izquierda ni de derecha, muchos de ellos emprendedores que están ahogados, acogotados en deuda. Uno de los problemas de mentir es que se requiere de muy buena memoria para recordar la versión engañosa que uno sostuvo. Y ese esfuerzo no es menor si la versión cambia solo en unos pocos meses, que es el caso de lo que yo al menos llamaría, además de mentiroso, desvergonzado. No puedo dejar de preguntar, por lo tanto, a través de la mesa, la posición de los ministros, el propio presidente y los parlamentarios de gobierno, que, insisto, tuvieron asesor algunos meses, si es que esa decisión hace algunos meses tuvo que ver con el ánimo de ganar una elección al costo de lo que fuera, o si efectivamente tuvieron que llegar al poder
para enterarse que los retiros anteriores producirían la inflación que tenemos hoy. Presidente, llama la atención lo rápido que aprendieron economía básica algunos diputados. Una clase express del ministro Marcel fue suficiente para que se percataran de lo dañino que es la inflación para las personas y sobre todo para los más pobres. Al parecer, el terraplanismo económico no era tan profundo como pensábamos. Lo que no deja de ser curioso es que le digan a este proyecto quinto retiro cuando todos sabemos que en realidad es el cuarto. Solo hace falta saber contar hasta 4 para darse cuenta que después del tercero viene el cuarto. Hasta el analfabeto financiero más precario sería capaz de eso. ¿Por qué motivo entonces este gobierno se niega a este retiro si lo apoyaron con tanto entusiasmo cuando estaban en la oposición? La desfachatez de este gobierno no tiene límites. Hicieron todo lo posible para llegar al poder, sin importar los costos que sus actos tienen hoy para el país. Violencia desbordada, una educación en estado crítico y una inflación galopante, en gran parte porque solo pensaron en sus elecciones y no en el futuro de las personas. La inflación es la manera más equitativa de repartir la miseria y democratizar la pobreza. Y en este gobierno tienen varios exponentes para formar la bancada de la inflación. El presidente Boric, los ministros Jackson y Vallejos podrían ser solo algunos de sus integrantes más ilustres. Hoy pretenden hacerle creer a las personas que el retiro acotado es mejor que este proyecto, cuando en realidad es solo una movida política para satisfacer al Partido Comunista y al Frente Amplio. Y así es como el presidente Boric debe hacerse cargo de los retiros aprobados por el diputado Boric. El presidente que en plena campaña presidencial votó a favor de un fallido cuarto retiro, asegurando que nunca más acudiríamos a esto. Gracias, presidente. Hay una conocida frase que dice que no hay nada más poderoso que a una idea a la que le ha llegado su tiempo. No hay nada más poderoso, presidente, que una verdad a la que le ha llegado su tiempo. Y la verdad es que durante las elecciones presidenciales recién pasadas, el Frente Amplio y el Partido Comunista no dudaron un segundo en utilizar la desesperación de la gente por los retiros para ganar votos. ¿Cómo se explica el discurso, la manipulación y que, pese a que se entregaban IFE universal, seguían votando a favor de los retiros? Presidente, por su intermedio, la actual ministra Vallejo decía hace pocos meses atrás: estimados diputadas y diputadas del oficialismo, me pregunto si se están dando cuenta de que están asumiendo un costo político de votar en contra de los retiros, en contra de la ciudadanía, en contra de sus propios electores. Muchos de los que se han opuesto al retiro del 10% han hablado de daño previsional, han hablado de engaño, han hablado de que no nos metamos en el bolsillo de las y los trabajadores. Por favor, presidente, ellos vienen a hablar de daño previsional, vienen a hablar de engaño, vienen a hablar de meterle la mano en los bolsillos de las y los trabajadores. Estamos con una economía sobrecalentada, con proyecciones de aumentar la inflación, y si permitimos y viabilizamos el retiro como está planteado por parte de las y los parlamentarios, nos va a llevar una espiral que nos va a dejar una situación económica imposible para poder echar a andar las grandes reformas. Presidente, por su intermedio, la diputada Cariola, grabando una palla en TikTok, decía: y aunque llore la derecha y se agarren de las mechas, por a la gente darle un respiro, yo apruebo el cuarto retiro. Presidente, el actual presidente Boric, cuando era candidato presidencial, el 28 de septiembre, decía que él había votado a favor en general y en particular, y que después de haber recorrido todos los distintos sectores de Chile, le aparecían ejemplos de personas que no eran ni de izquierda ni de derecha, que eran emprendedores. Y por eso, el 3 de diciembre, cuando se estaba entregando por sexto, séptimo, octavo mes seguido el IFE, él decía que su compromiso estaba con la gente y sus necesidades y que iba a votar a favor. ¿Qué es lo que ha pasado en el entretiempo, en el entretanto? Que el Frente Amplio y el Partido Comunista se han convertido
en los reyes y reinas de las volteretas. El Frente Amplio y el Partido Comunista se han convertido en verdaderos campeones mundiales de darse vuelta la chaqueta. Porque por su intermedio al Partido Comunista, escucharlo hablar de inflación. Al Frente Amplio, escucharlo hablar de sobrecalentamiento de la economía. A diputados verdes, escucharlos hablar de mantención de macroequilibrios económicos, cuando no dudaron un segundo en atacar sin cuartel al gobierno anterior que entregaba IFE, porque decían que habían dejado olvidada a la gente. No les importó lo que les decía en ese momento el presidente del Banco Central, actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está sentado aquí frente a nosotros, cuando les decía que el tercer y cuarto retiro iba a traer inflación, porque parte importante del alza de los precios del pan, del aceite, de la canasta básica, se debe a que ustedes aprobaron el tercer retiro pese a las recomendaciones de quien es hoy día su ministro de Hacienda, Mario Marcel.